Bueno, estamos en una serie de predicaciones que se llama La gracia soberana de Dios, y estamos en la tercera parte de esta serie de predicaciones, y esta tercera parte se llama Por la gracia hemos creído. Por la gracia hemos creído. En la segunda parte de esta serie de predicaciones dije que todo lo que estábamos viendo estaba y está en la palabra, que lo habíamos aprendido de la Biblia misma. Ahora, hay que tener un cuidado con eso, hay que tener algo bien en cuenta. Si leemos la Biblia y algún pasaje de las Escrituras lo entendemos de una manera, algo que leemos y decimos, esto se refiere a tal cosa. Qué bueno que leamos las Escrituras, qué bueno que oremos, Señor, dame sabiduría para comprender tu palabra, pero hay algo posterior a eso que debemos hacer, ineludiblemente. Debemos ver qué enseñaron otros hermanos a lo largo de los siglos sobre ese pasaje. Porque quizás nos podemos equivocar. Hay una realidad que nosotros podemos leer la Biblia y nos puede parecer que tal pasaje se refiere a tal cosa, pero quizás no se refiere a eso. Quizás es algo que me pareció a mí. No puede ser que en 2000 años yo sea el único cristiano, el Mesías enviado para el siglo XXI, que encontró una revelación, entre comillas, de ese pasaje y nadie más lo vio así en 2000 años. Eso, hermanos, no puede ser. Simplemente no puede ser. Si leo la Biblia y encuentro que esto se refiere a tal cosa, pero nadie más en 2000 años, ojo, puede que alguien lo haya, por ejemplo, no sé, uno puede decir tal cosa y lo empieza a buscar y encuentra en internet que José Luis de Jesús Miranda también lo decía, un lobo, ese no está ni vestido de oveja. Si él lo decía, pues sí, alguien lo dijo, pero era un lobo, ¿no? Me refiero a hombres fieles a lo largo de los años que han estudiado la palabra, que Dios ha obrado en ellos. Pues alguien más de esos hombres fieles que han dado testimonio de seguir a Cristo, ¿alguien más ha hablado de eso? Si nadie más lo ha hablado, si soy el único que lo vio, pues el equivocado soy yo. Pero si veo en la palabra algo que claramente se refiere a eso, pues voy a buscar a lo largo de la historia, sí, claro, también lo vio así tal hermano y este y el otro. En este caso, cuando hablamos de la gracia soberana de Dios en la salvación, estamos hablando del cristianismo histórico. Estamos hablando de lo que hombres fieles a Dios a lo largo de los siglos leyeron claramente en las Escrituras. No es algo que de repente a alguien se le ocurrió hoy en día, o que yo un día estaba leyendo la Biblia y de repente dije, Dios es soberano. No. Esto es lo que enseñaron, por ejemplo, los reformadores del siglo XVI, reformadores como Juan Calvino, como John Knox. Lo que enseñaron los puritanos en el siglo XVII, como por ejemplo John Bunyan, Thomas Watson, John Owen. Lo que enseñaron, por ejemplo, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Hodge, Charles Spurgeon, y hoy en día hombres que consideramos fieles como John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul, Paul Washer, y solo para nombrar algunos. Eso es lo que creemos. Al creer que la Biblia habla claramente de la gracia soberana de Dios en la salvación, no estamos siguiendo una interpretación privada, algo que, me pareció. Eso es muy peligroso. Muy, muy peligroso. De lo que estamos hablando es del cristianismo histórico, no de algo del siglo XX o siglo XXI, que para acomodar un poquito y que sea más fácil al oído humano, lo manejamos. Ahora, no por esto vamos a declarar que alguien es un hereje por no creer en la predestinación, por no creer en la elección de Dios. No vamos a decir que alguien es un hereje por creer que él, por sí mismo, de su propio libre albedrío, escogió a Dios. Alguien puede ser cristiano, pero estar equivocado en algunos puntos doctrinales. Pero lo debemos decir, lo que nos priva de poder entender doctrinas como esta es, muchas veces, el orgullo. Es una realidad. Cuando una persona llega a conocer más profundamente quién es, y no estoy hablando de conoce tu potencial, descubre el campeón que hay en ti, ni nada por el estilo, sino cuando uno empieza a conocer
lo que es, sus debilidades, sus luchas. Empieza a reconocer realmente quién es. Nadie le tiene que convencer al respecto. Es muy, muy sencillo. La persona rápidamente lo tiene claro y dice, todo es por absoluta gracia de Dios. Y la única manera que este pecador puede haber corrido a Cristo es porque el Padre lo trajo. Si ahora este pecador busca a Dios, no es por algo de Dios y algo mío, es porque Dios buscó a este pecador. Como recién cantábamos, ¿no? Que dicen, corría a mi condenación, pero Él vino y nos buscó. No solo se trata de que el vivir según la ley de Dios es imposible para el hombre caído. Aunque el hombre por sí mismo elija el arrepentimiento y la fe en Cristo, es imposible para el hombre caído. No solamente que nosotros no podíamos guardar la ley de Dios, sino que aún nosotros elijamos el arrepentimiento y la fe en Cristo, es algo imposible para nosotros. La salvación es imposible para el hombre. ¿Recuerdan al joven rico? ¿Recuerdan aquel momento que se le aparece este joven y dice, ¿qué tengo que hacer para guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? Y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. Ah, todo eso ya. Él como que dice, no, todo eso ya lo tengo, ¿no? Pero Jesús confronta a este joven rico con un ídolo que tenía en su propio corazón, las riquezas. Vamos a leerlo en Mateo 19. Mateo 19, versículos 21 y 22. Mateo 19, versículos 21 y 22. Jesús le dice a este joven rico, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Como que se estaba complicando un poco, ¿no? Era lo que él tenía en su corazón, ahora de golpe lo tenía que renunciar y seguir a Cristo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Luego de este ejemplo práctico, Jesús enseña algo a los discípulos muy, muy interesante. Miren en el versículo siguiente, en el 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los discípulos se quedan asombrados. Nosotros le pondríamos esa carga a una persona que viene, una persona que dice, yo quiero conocer a Dios. Oh, pues pasa por aquí, la alfombra roja, y más si es un rich man. Pasa por aquí y el mejor asiento y Dios te bendiga, el Señor te ha traído y buscaríamos lo que... No hacemos eso realmente, de que sea rico, sea pobre, acá no nos estamos fijando en eso, pero si por lo general la iglesia, si viene alguien nuevo, hay que cuidarlo y ponerlo en una cajita de cristal. Pero sin embargo Jesús lo confronta y dice la palabra que lo amó y que por eso le habló. Y lo confronta en su situación. Los discípulos quedan asombrados. ¿Qué hace Jesús? ¿Quién va a poder ser salvo con semejantes demandas? Miren en el versículo 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es una excelente pregunta. ¿Quién puede ser salvo con semejantes demandas? Si simplemente fuera un asentimiento intelectual de ¿Dios existe? Sí, ya está, eres salvo. Si fuera solo eso, bueno. Pero con semejantes demandas, ¿quién pues podrá ser salvo? Es toda una pregunta. A lo que Jesús responde en el versículo 26. Y mirándolos Jesús
les dijo: para los hombres esto es imposible. No se está refiriendo quién puede guardar la ley. Está hablando de la salvación. ¿Quién pues podrá ser salvo? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí está la incapacidad del hombre y la potencia de Dios. La omnipotencia de Dios en la salvación. ¿Qué quiere decir Jesús? Que si Dios no obrara poderosa y eficazmente en el pecador nunca querría venir a Cristo. Ama más los deleites de este mundo que a Cristo. Si hay personas que quieren reconocerse pecadores, abandonar el pecado, dejar el mundo, creer en Cristo como su Salvador y someterse a Cristo como amo, como Señor, amar a Dios y vivir para adorarle. Si hay personas que tienen eso en su corazón, si hay alguien que quiere eso, es por una obra poderosa y eficaz de Dios. Como ya vimos, Dios escogió a algunos desde antes de la fundación del mundo, y a esos que escogió los llamó eficazmente. ¿Qué quiere decir eso de eficazmente? Que cuando los llamó, lo hizo de tal manera que fue más fuerte que ellos. Como cantábamos hace un momento, que dicen, su gracia es refugio fiel ante mi pecado más fuertes. Dios fue más fuerte que nuestra rebelión. Dios fue más fuerte que nuestra cabeza dura. Dios fue más fuerte que nuestro amor al pecado. Dios fue más fuerte que nosotros y nos doblegó. Por años trabajó en nosotros. Y en el momento que Él lo decidió, pues abrió nuestros ojos y nosotros dijimos, lo quiero a Él. Como le sucedió a Jeremías. Miren, en Jeremías 27, él escribió: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías no podía más. Jeremías había sido llamado por Dios, pero en el ministerio Jeremías ya había momentos que no podía más, pero Dios fue más fuerte que él. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dios podría haber hecho esto con cualquiera. Pero en su soberanía y su perfecta sabiduría, eligió hacerlo solo con algunos. Hay personas que pueden ir a una congregación, pero están buscando cualquier cosa menos a Dios mismo. O sea que, como dijimos, esto es un milagro. Una persona puede venir a una congregación. Hace poco vi un video de un hombre aquí en Córdoba, por lo que enseñaba. Yo no puedo catalogar a esa persona como un pastor, por lo que enseñaba y por la manera en que lo enseñaba. Ese hombre solamente hablaba de riquezas y de tener, y de tener, y de tener, y de tener. Y usaba hasta ejemplos que no me atrevería a decirlo aún ni en privado si hay hermanas. Hablaba cosas que parecía la mafia. Y hablaba de dinero, y Dios te quiere dar esto, y Dios te quiere dar lo otro. Y claro, así podemos llenar el estadio de no sé qué, o el Orfeo, ¿no? No sé si habrá una similitud con lo que estoy contando. Hay gente que puede ir a eso, pero no necesariamente es cristiana. Mucha gente puede querer eso y se pueden llenar grandes auditorios de esa manera. Pero el dejar el mundo atrás, el dejar el pecado y decir, no, basta, prefiero a Cristo, prefiero al Señor, prefiero guardar mis ojos para mi esposa, prefiero a Cristo por encima de todo, valorarlo a Él por encima de todo. Eso es un milagro, hermanos.
Es un milagro. Como alguien dijo que si Dios te da, es fácil decir, ¡ay, qué bueno es Dios! Pero si Dios te quita, solamente un nacido de nuevo puede decir, bendito sea Jehová, como dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor. Eso es un milagro. Una persona que dice, no sé, quedé paralítico, pero yo alabo al Señor. Perdí un hijo, pero yo adoro al Señor. Una persona que dice, no, Dios haga lo que sea, que Dios haga lo que Él quiera con mi vida, pero Él es Dios y yo lo amo y lo valoro por encima de todo. Eso es un milagro. Estar en una congregación porque me gusta predicar, o me gusta cantar, o me gusta no sé qué, o por el aplauso, o por el dinero, o porque me prometieron que no sé qué. Y eso. A Jesús se le acercaba gente así también. Jesús había dado de comer a unos 5.000 hombres, que se calcula que eran unas 20.000 personas, porque no está contando a mujeres y niños. Había dado de comer con 5 panes y 2 pececillos. Y la gente queda enloquecida con Jesús. Y lo querían hacer rey. Miren, vamos a Juan 6. Juan 6, versículos 14 y 15. Esta gente supuestamente, ¿qué diríamos nosotros? Uy, miren las multitudes que vienen a la congregación. ¡Qué bendición! Vamos a hacer unos cuantos eventos y vamos a invitar a algún bien donado, no sé qué, de luna, o no sé qué con cuánto, y así viene toda esta gente, qué bendición, y qué lindo. Pero sin embargo Jesús no lo ve así. Había multiplicado panes y peces y la gente estaba eufórica. Miren lo que dice Juan 6, 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿No parece gente que cree? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se fue. Y Jesús se esconde de ellos y cruza el mar y se va a Capernaum. Y la gente lo sigue. Imagínense al punto de esta gente que, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Lo está buscando. Y cruzan el mar. Miren el versículo 24, capítulo 6, versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscaban a Jesús. Pero no buscaban a Dios. Lo buscaban a Jesús por razones equivocadas. Miren el versículo siguiente, en el 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Parece que Jesús no está muy impresionado por esta gente que lo busca. Y así sigue pasando hoy en día en muchos casos. Congregaciones pueden llenarse, pero ¿están buscando a Dios? ¿Cuántos realmente tienen ese milagro de la fe para salvación? ¿Cuántos realmente tienen oídos para oír? Y corazones que aman a Dios por encima de todo. ¿Cuántos? Aquí había una multitud, pero no tenían ese milagro de esa fe para salvación. Miren el versículo 36, Juan 6, 36. O sea, Jesús sigue hablándoles a estas personas que lo habían buscado. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Si nos quedábamos en lo anterior, parecía un gran avivamiento. Pero sin embargo, seguimos viendo. Y Jesús dice, no, ustedes no creen. Pero ¿cómo si nos cruzamos el mar buscándote? Venimos todos los domingos. No, ustedes no creen. Muchas veces decimos, ay, qué duro el pueblo de Israel.
qué duras esas personas que estaban ahí con Jesús. Lo vieron multiplicar panes y peces. ¿Saben lo que es? Que de 5 pancitos y 2 pececitos se multiplique y alimente a 20.000 personas. Todo el mundo diría, ¡wow! Entonces vamos a seguir a Jesús, vamos a entregar nuestra vida, este es el Cristo. ¿Verdad? Haríamos eso. Y qué duros estos judíos, ¿verdad? Que no entendían. ¿Nos creemos mejores? Imaginamos que nosotros somos mejores que ellos porque nosotros sí hemos creído. Somos mejores. La razón por la que hemos creído es porque Dios nos llevó a Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos dio a Cristo. Él nos escogió y nos... Toma Cristo, toma hijo. Por eso fuimos a Él. Lean con cuidado las palabras de Jesús. Miren, en el versículo 36, recién leímos, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esta gente parecía que lo buscaba. Podrían llenar un auditorio, pero no creían en realidad. Y sigue diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué no creían? Porque todo lo que el Padre me da, esos son los que vienen a mí. Ustedes no creen. Porque me doy cuenta por sus corazones, porque conozco los corazones de ustedes. ¿Por qué ustedes no vienen a mí? Porque solamente lo que el Padre me da, esos son los que vienen a mí. Y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Recuerdan que lo hemos hablado? Esa idea rara de que algunos dicen, no, la predestinación es una cosa rarísima porque hay un montón de gente que quiere a entrar al cielo y Dios dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eso es rarísimo. Yo me tomaría al menos el tiempo de saber lo que estoy intentando contrarrestar. Pues no es eso, no es que muchos quieren y Dios elige de los que quieren. No, nadie quiere y Dios hace un milagro en algunos de esos que no quieren y los lleva a Cristo y se los da a su Hijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Recuerdan lo que hablamos en la segunda parte de esta serie? ¿Son culpables por no creer? Claro que sí. No creen porque tienen un corazón duro, un corazón rebelde, son ciegos. Pero los que creemos estábamos exactamente igual. Solo que el Padre, antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos dio como un pueblo para su Hijo, y a su debido tiempo doblegó nuestra voluntad, abrió nuestros ojos, nos dio fe, y corrimos gustosos a Cristo. No nos hipnotizó, no nos robotizó, no. Simplemente, es lo que dicen Filipenses, nos dio el querer como el hacer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Yo no vine a hacer lo que a mí me parece. Ustedes no vienen a mí y yo lo entiendo, son pecadores, están muertos, abomino la rebeldía de ustedes, pero yo vine por los que el Padre me da. No vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que lo que Él me da, yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por eso estos judíos podían ver milagros sorprendentes, pero no podían creer. Jesús les hablaba y ellos seguían duros y seguían duros. Miren en el versículo 41,
capítulo 6, versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, hace un momento lo querían hacer rey, lo alababan, este ciertamente es el profeta, y vamos a hacerlo rey. Ahora de golpe, miren, ya se acuerdan que era el hijo de José, de María, se acordaban de los primos, los tíos, los abuelos. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Como por si no nos quedaba claro con la anterior frase de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, había dicho antes. Pues ahora dice, ninguno. Ahí está la incapacidad del hombre con pocas palabras. Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Qué pueden hacer? Ninguno puede, incapacidad, ninguno puede, un negativo, ninguno puede venir a mí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Era la pregunta de los discípulos. Pues para el hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué va a hacer Jesús? Y yo le resucitaré en el día postrero. Luego de esto, sin ningún problema, Jesús da este mensaje tan extraño, difícil de asimilar para judíos. ¿Saben lo que era para un judío que Jesús empezara a decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna? Un mensaje caníbal. Los judíos no tomaban ni la sangre, le rechazaban la sangre de los animales. Él estaba diciendo que tenían que beber su sangre de un hombre. El que no come mi carne y bebe mi sangre. ¿A Jesús no le importaba a la gente? ¿No le importaba que podían tropezar? Miren el versículo 66, el resultado de este mensaje difícil de asimilar, difícil de entender. Claro que tiene un mensaje detrás glorioso, es el mensaje de la cruz. Pero miren el resultado en el versículo 66. Y dijo, en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Quiero dejar claro que no es que les dice como al joven rico que le apunta algo del corazón de ellos. No le dice a un adúltero, mira, tú tienes que abandonar el adulterio. Simplemente les da un mensaje que se podría haber expresado de otra manera, pero lo dice de tal manera que causa una revolución. Y no cualquiera, sino que sus discípulos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué Jesús habla este mensaje tan raro de comer carne y beber sangre? ¿No sabía que muchos lo iban a abandonar por hablar de estas cosas de esta manera? ¿No lo sabría Jesús? Se encontró de golpe, no se vayan. Yo me refería a otra cosa. ¿Será así? Lo que sucede es que Jesús tenía plena seguridad que aquellos que el Padre había escogido para salvación, ellos no iban a tropezar. Simplemente porque cuando el Padre obra poderosamente, aún en el peor de los pecadores, pase lo que pase, esa persona entiende, quiere y persevera. Miren, 2 versículos atrás de esta situación tan calamitosa que se vuelven atrás y lo abandonan. Miren en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, otra vez, ¿no? Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Jesús habla tranquilo, porque aquellos escogidos que Dios obra, ellos iban a entender. Como en el caso, recuerdan esa famosa frase donde Pedro dice, dura es esta palabra, ¿no? Los discípulos dicen, dura es esta palabra. ¿Ustedes se quieren ir también? ¿Se imagina a Jesús? Me quedan poquitos, dura es esta palabra. No, espera, tranquilo, Pedro, después te lo explico, no te vayas. ¿Ustedes también se quieren ir? Pedro dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús estaba totalmente seguro, pues estos no creen porque no los trajo el Padre, pero estos sí creen porque les fue dado del Padre. Lo dice ahí. Dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si uno lee Juan capítulo 6, capítulo 7, 8, 9, encuentra a Jesús permanentemente bajo ataque. El pueblo judío atacándolo al punto que llegan a decir algo que es terrible. Lo acusan a Jesús de tener demonio en Juan 8:48. Pero una de las cosas que me apasionan de Jesús es que Jesús sigue ahí inmutable, ¿no? Pasan los capítulos y lo quieren apedrear y los mismos hermanos en Juan 7 se burlan de él y él sigue ahí inmutable. Y tú tienes demonio y sigue ahí inmutable. No está diciendo, ay, ¿qué hago? Padre, me parece que me está saliendo mal la obra. ¿Dije algo fuera de lugar? ¿Se me van? No. Sigue ahí absolutamente manso. Para él estaba totalmente claro. Una persona que lo rechazaba no era parte de aquellos escogidos para salvación. Alguien que creía en él y que quería seguirlo, el Padre lo había traído a él. En Juan 10, Jesús marca esta gran diferencia diciendo que la razón por la que esas personas no creían era simplemente porque no eran de sus ovejas. Miren en Juan 10, versículos del 24 al 26. Juan 10, versículos del 24 al 26. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Era el momento para decirles, sí, crean en mí, soy el Cristo. Pero Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No creen porque no son de mis ovejas, no son las que el Padre me dio. A las ovejas simplemente Dios les dio la capacidad de oír el llamado eficaz de Jesús. Miren el versículo siguiente, en el 27, mis ovejas, leemos del 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes sí creen porque son de mis ovejas. Y la voluntad del Padre es que yo las guarde y nadie las arrebate de mi mano. El Padre, antes de la fundación del mundo, escogió un grupo de personas que las predestinó para dárselas a su Hijo. Miren el versículo 29. Leemos, si quieren, desde el 27 para el contexto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre, antes de la fundación del mundo, predestinó a unos
para entregárselos a Jesús. Esto es el principio del cumplimiento de aquel salmo tan mal usado, el Salmo 2, cuando el padre le dice al hijo, mi hijo, el padre le dice al hijo, el padre le dice, ¿a quién? A Jesús, no a ti, ni a mí. El padre le dice a Jesús, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El padre le entrega al hijo. La obra de la cruz no es un intento de rescate de Dios. A ver si nos sale bien. Es la obra soberana y omnipotente de tomar para su Hijo un pueblo. Por eso Tito 2:14 habla del Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. La obra de la cruz es Dios salvando un pueblo para dárselo a su Hijo. Aquel grito de Jesús en la cruz, consumado es, fue un grito de victoria, hermanos. No es una expresión impotente de alguien que, a pesar de su mejor intento, solo puede salvar el 1% de la humanidad. No está Jesús en la cruz diciendo, bueno, Padre, al menos hicimos algo. Ya sabes que por la presciencia sabemos que el 1% de todos los seres humanos de toda la historia se salvarán. Y bueno, el 99% no lo hemos podido salvar. Consumado es. Todo lo que podíamos hacer lo hicimos. Es un grito de victoria. Lo que queríamos hacer, lo hemos hecho, está hecho y hemos salido victoriosos. Mi pueblo fue comprado, fue ganado por la sangre, por mi muerte. El Padre le entregó a Jesús un pueblo escogido, dice Primera de Pedro 2:9. ¿Recuerdan? Pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo escogido. Y lo escogió de todo linaje y lengua y pueblo y nación, como dice Apocalipsis 5:9. Y no es un pueblo escogido por alguna buena elección que iban a hacer, sino escogidos por gracia, no por alguna buena elección. Yo creo que este tiene buen corazón, este va a creer en mí, pues este lo escojo. No, es por gracia, no por una buena elección. Miren en Romanos 11, versículos 5 y 6, Romanos 11, donde nos dice que hay un remanente escogido. ¿Y en base a qué escogido? Romanos 11, versículos 5 y 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. No es que, sí, bueno, me salvó por gracia. No, pero es que eso significa aún todo. Te escogió por gracia, murió por ti por gracia y es todo por gracia. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, por la misericordia del Señor. No hay manera de ganar eso. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, y vaya sencilla la expresión, a veces la Reina Valera tiene frases que uno tiene que ir al diccionario, pero aquí está muy sencillo. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Escogidos por gracia. No porque sabía que ibas a elegir bien, sino por gracia. Por eso Jesús dice con toda claridad que le seguimos porque Él nos eligió
primero. No es que Él nos eligió porque nosotros lo elegimos, sino que Él nos eligió y por eso lo elegimos. Miren en Juan 15, 16. Juan 15, 16, donde Jesús lo dice con toda claridad, y seguimos aún todavía en el Evangelio según Juan. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. Pues si Él sabía que nosotros lo íbamos a elegir, Jesús está mintiendo. Porque nosotros sí, te íbamos a elegir. Entonces por eso tú nos elegiste. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Por eso podemos decir que los que creen para salvación son aquellos que están ordenados por Dios para vida eterna. Los que creen son los que ya están ordenados por Dios para vida eterna. ¿Dirá eso la Biblia? Pues sí, vamos a Hechos 13. Hechos 13, 48. Pablo y Bernabé predican en Antioquía de Pisidia, van y predican el Evangelio. Y miren lo que dice Hechos 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo la predicación de Pablo y de Bernabé, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Tenían corazones abiertos a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Cuántos creyeron? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pues lo dice claro. Por eso debemos estar agradecidos a Dios, porque nuestra salvación sería imposible si Él no nos hubiera escogido. No se trata de que Dios está muy agradecido porque tú lo has elegido a Él. Gracias, hijo. Sino que nosotros debemos estar agradecidos. Y todo lo que hacemos nos hace más deudores a Dios, porque ha sido la gracia de Dios. ¿Recuerdan a Pablo diciendo, pues todo lo que dice, yo he hecho más que ellos, se refiere a otros apóstoles? Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios. Él no decía, yo he hecho más que todo. No, la gracia de Dios. Nos hacemos más y más deudores a Dios si creemos en Él y si le servimos, y todo lo que hagamos nos hace más deudores a Dios. Le debemos absoluta gratitud. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Esto es solo el principio, hermanos. Estamos viendo los versículos básicos. Pero si el Señor lo permite, a partir del domingo que viene vamos a estar viendo por qué decimos que es gracia y por qué decimos que es soberana. La soberanía de Dios, el plan de Dios eterno detrás de la salvación. No es la obra desesperada de un Dios que se encontró que Adán era malo o que Eva. No es un Dios que se encontró para qué hice a la mujer. No es un Dios que dijo, uy, ¿y ahora qué hacemos? Y hablaron en la Trinidad y bueno, yo estoy dispuesto a ir a morir y sí, bueno. ¿Pero por qué los ves buenos? Y mira el potencial que tienen. ¿Qué es eso? Miren en Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Cuál es la actitud del creyente ante la salvación? Pues nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya
escogido desde el principio para salvación. ¿A quién le dan gracias? ¿A los tesalonicenses? Les damos gracias de que ustedes hayan escogido a Dios. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo operó Dios? Pues mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, ese llamamiento eficaz, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, mediante la predicación del Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo volvemos a decir, las personas no quedaron, nosotros no quedamos hipnotizados ni robotizados, fue Dios operando y los que no querían ahora quieren. Hay algo que me gusta mucho como lo explica, y aquí sí lo voy a leer, hay algo del siglo XVII, escrito entre los años 1618 y 1619, que se llama el Sínodo de Dort, en Holanda, y lo explica tan claro que me parece un error no leerlo, de cómo Dios operó esto en nosotros. Dicen, además, cuando Dios lleva a cabo su beneplácito, lo que le place, su voluntad placentera, cuando Dios lleva a cabo su beneplácito en los predestinados, y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el Evangelio, o sea, es Dios el que hizo que algún día alguien venga a predicarte el Evangelio, de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el Evangelio y que se les alumbre poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo Espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado, Él quebranta lo que es duro, Él circuncida lo que es incircunciso, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. Es Dios. Fue Dios quien abrió nuestro corazón para que estuviésemos atentos mientras alguien nos predicaba el Evangelio. Tal vez pensabas, qué inteligente que fui ese día y entendí. Y mi hermano, le he predicado un montón de veces, es una cosa. Pero yo, para la gloria de Dios, yo entendí, de golpe entendí. Fue Dios el que abrió nuestro corazón cuando se nos predicó el Evangelio. Como en el caso de Pablo cuando estaba en Filipos. Miren en Hechos 16. Hechos 16, versículo 14. Hechos 16. Dicen en Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oía a Pablo, mientras Pablo le hablaba el Evangelio. Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pues eso es lo que sucede en la predicación del Evangelio. Cuando alguien predica el Evangelio y le predicas a un escogido, pues nosotros no sabemos quién es, eso está claro. Nosotros predicamos y de repente Dios abre el corazón. Cualquiera de nosotros sabe que en ese momento uno no puede explicar qué pasó. Dice, pero en ese momento es como que lo entendí, como que me pareció.
Yo tenía 21 años, era depravado hasta donde alguien se puede imaginar. Y era un discutidor extremo. Discutía todo. Si alguien decía blanco, yo decía negro, y si alguien decía negro y blanco, yo decía gris. Pero alguien me habló y yo me entregué como una ovejita. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres hacer una oración de entrega? Pues así me lo hizo, pero yo dije, sí. Bueno, creo que no tenía ni tanto ánimo para decir, así que... Cierra los ojos. Repite conmigo. Salí de ahí, hice alrededor de 70, 80 cuadras, unos 8 kilómetros más o menos, caminando con la persona que me había llevado, y yo no paraba de hablar del Señor. ¿Qué hablaba? Tengo ni idea. No sabía nada de Dios, pero yo ahora entiendo, claro, esto es así, esto es... Nunca antes me había interesado el tema. Hasta ese día, eso fue a los 21. Tengo 22. Eso fue hace 21 años. Hasta ese día, hasta este día, pues ahí está la obra de Dios. De golpe yo entendía. Me fui yo venía el verano. De hecho, en este momento cumplimos justo 21 años. Impresionante eso. Me fui a acampar, de acampada, como dicen en España, me fui por la costa, Pinamar y todo eso, y claro, había hecho una oración de entrega, no, tampoco esperen que ya, no, estaba, pero sí, les predicaba a todos, mientras me emborrachaba y me drogaba con ellos, les predicaba, les decía, no, Jesús, que no sé qué, que esto, que lo otro, sí, seguí tomando. Volví de ese viaje y nunca más volví a drogarme, nunca más volví a tomar, nunca. Yo cuando dicen los jóvenes, dicen, es que me cuesta dejar ir a bailar. ¿Sí? Pues necesitas conversión. Necesitas un milagro. Un milagro. Pues hasta aquí la zona de testimonios. Y no solo el estar atento a la palabra de Dios es algo concedido por Dios. El arrepentimiento para vida también es algo concedido por Dios. Pedro le predica a Cornelio, un gentil, y la iglesia en Jerusalén glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había concedido arrepentimiento también a los gentiles. Dios le había concedido arrepentimiento a los gentiles. Miren en Hechos 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, cuando Pedro dice, no, le prediqué a un gentil, a Cornelio, y glorificaban a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. No dijeron, wow, qué inteligentes los gentiles también. No, glorificaban a Dios. Diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No solo Dios es el que abre los corazones cuando le predicamos el Evangelio a alguien, sino que Dios da arrepentimiento. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Implicaciones prácticas. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto? ¿En qué repercute en nuestra vida? Todo esto nos deja al menos 3 implicaciones prácticas. Primera, esto nos lleva a tener una actitud más humilde delante de aquel que se opone al Evangelio. Si le estamos hablando a alguien y lo rechaza, o si alguien se opone, o si alguien nos insulta, nos lleva a tener una actitud humilde ante eso, porque como le escribió Pablo a los Corintios, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice en 1 Corintios 4:7. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es una pregunta inmensa. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Les hablamos la verdad a las personas que se oponen al Evangelio, pero sabiendo que si nosotros hemos creído es por la gracia de Dios. No les hablamos como si nosotros fuéramos mejores por nosotros mismos, sino con mansedumbre, porque quizás estamos ante un escogido de Dios
Y a través de hablarles la verdad, Dios les concede arrepentimiento a ellos también. Eso es lo que dice la Biblia. Miren en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, versículos del 24 al 26. Habla de el siervo del Señor, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No andamos ahí jactándonos de nada, ni tratando mal a la gente. No creo. Mirá, este apóstata. Alguna vez lo he hecho, lo cual fue un error. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre corrige a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros les hablamos la verdad con mansedumbre, sabiendo que es por gracia, y les hablamos y por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Por qué predicamos si Dios tiene ya escogidos? ¿Por deporte? A veces dicen, pero entonces si Dios ya tiene escogidos, ¿para qué se predica el Evangelio? Simplemente por lo que enseña 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios lo podría haber hecho de trillones de maneras, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces somos obedientes, ¿y qué hacemos? Pues predicamos el Evangelio y Dios salva a los suyos. Pero predicamos con la plena certeza de que nuestro trabajo está destinado al éxito según Dios. Porque Dios salvará eficazmente a los suyos. No predicamos diciendo, al final nadie quiere al Señor. Yo no sé, hace tantos años que le predico a mi familia, a mí no sé qué, a mí no sé cuánto, y nadie quiere al Señor. Este mundo no quieren. No. Clamamos por ellos, oramos por ellos, hasta sufrimos por ellos, oramos y clamamos, porque Dios nos ha mandado que oremos. Pero tenemos plena certeza, seguridad, de que Dios salva a los suyos. Pero Él ha puesto en la iglesia los medios de gracia, como la predicación y la oración. Lo hacemos con plena certeza. Cuando hacemos iglesia con plena certeza de que Dios está haciendo su obra en sus escogidos y que no hay nadie que pueda parar eso. A veces le predicamos a familiares o compañeros de trabajo y pensamos, nadie quiere rendir su vida a Cristo. Y eso es verdad, nadie quiere. Pero sabiendo que Dios salva a los suyos, podemos tener la plena seguridad que Dios hará en otros el mismo milagro que hizo en nosotros. A veces nos ha pasado que hablamos con alguien y le rinde la vida a Cristo. Por ahí hablamos con una persona y le decimos, eres pecador. Sí. Cristo murió por tus pecados. Sí, ahora. Y tienes que dejarlo todo y seguir a Cristo. Sí. Y yo dice, ¿qué le dije? O sea, le he predicado a 2 millones de personas y nunca nada. ¿Qué frase tan especial tuve? ¿Qué fue? Y uno después quiere repetir el acto con otros y no, salí con tonterías. ¿Qué pasó? Pues Dios salva a los suyos. Lo leímos en la segunda parte de esta serie, en Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No predicamos para ver si convencemos a alguien.
predicamos el Evangelio sabiendo que es el medio que Dios estableció para salvar a los suyos. Esa es la primera implicación práctica. La segunda implicación práctica, ¿en qué repercute en nuestra vida? Pues le damos toda la gloria a Dios por nuestra salvación y por la de otros. No creímos en Cristo porque usamos mejor nuestro libre albedrío, sino por la gracia de Dios destinada a los escogidos. Por eso hemos creído en Cristo, por la gracia. Miren, en Hechos 18, 27, Hechos 18, 27. Hay algunos domingos que terminamos, la predicación dura 50 minutos, otras veces 52 minutos. Pues la idea es que dure 1 hora. Entonces esos 10 minutos que le fuimos sacando a otros domingos, se los agregamos a este. Hechos 18, 27. Dicen, y queriendo él pasar a Acaya, Pablo, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No dice que alcanzaron la gracia de Dios porque creyeron. Ahí dice que creyeron porque la gracia de Dios los alcanzó a ellos. No, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Esto produjo lo segundo. La gracia produjo lo segundo. Creyeron porque la gracia de Dios operó en ellos. Al ver a Dios según las Escrituras y no convirtiendo a Dios en el pobrecito que quiere pero no puede, sino que al ver a Dios según las Escrituras, nuestras mentes se llenan de deleite y pasión por la omnipotencia, por la sabiduría, por la soberanía, por la fidelidad y por los atributos de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón se apasiona por un Dios todopoderoso que puede hacer lo que quiere y que lo hace tan sublimemente, sin error. Y que puede desde antes de la fundación del mundo hacer un plan y llevarlo a cabo sin que nadie lo pueda detener. Como leímos en Isaías, creo que fue el primer domingo que hablamos sobre esto. Dios diciéndonos, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Es una buena pregunta. Así que lo primero es, predicamos el Evangelio con certeza de que Dios está salvando a los suyos. Lo segundo, le damos gloria a Dios y nos deleitamos en un Dios todopoderoso. Hace un momento cantábamos y decíamos, toda rodilla se doblará y eres el Dios que... Me gustaría preguntar a alguien que cree que Dios quiere salvar a todos, pero no puede y lo dejó así. ¿Cómo se va a cumplir eso de que toda rodilla se va a doblar ante Jesús y toda lengua va a confesar y que es el Rey soberano? ¿Qué es Rey soberano si el porcentaje es ínfimo? Si quiere y no puede. ¿No tenía un mejor plan? ¿Será que esto es todo lo que podía hacer? Pues no es un Dios, como leímos en Arthur Pink, no es un Dios que infunda mucho respeto y adoración. Es un Dios que entristece. Pero el Dios de las Escrituras es un Dios que apasiona. Es un Dios que produce deleite. Es un Dios soberano, sublime, que sabemos que está llevando todo a cabo a la perfección. Hace muy poco en el coche se enciende una radio de aquí de Córdoba y sale alguien, un pastor, diciendo, ¿crees que Dios está haciendo su voluntad en la tierra? No. Pero un día sí la hará. Pobre Dios, no está pudiendo hacer su voluntad. Pues lo vamos a ver el domingo que viene, lo siguiente, y vamos a ver cómo Dios está haciendo a la perfección su voluntad. No es un versículo, no son 10, no son 50, es la Biblia entera. Y tercera implicación práctica y última, conocemos y nos deslumbramos más con el amor de Dios. Uno de los intentos continuos del diablo es hacerte creer que mereces de alguna forma el amor de Dios. Y nosotros como seres humanos siempre queremos guardar un poquito de amor propio. Siempre queremos que haya ese poquito ahí de amor
propio. Está bien, soy pecador, pero yo elegí a Cristo. Mi familia tiene un corazón duro, pero yo lo elegí. Hace un tiempo, hace muchos años me acuerdo, el hermano el que era mi mejor amigo, se entrega al Señor, le empiezo a hablar la palabra, y él estaba contento. Y un día le leo, y digo, no es que tú lo amaste al Señor, sino que Él te amó. Y él agachó la cabeza así, y yo le seguía hablando, pero entonces en un momento le digo, ¿qué te pasa, Germán? Yo pensé que yo había amado a Dios. Él todavía quería guardar un poquito de amor propio, ¿no? O sea, yo lo elegí, fui yo el que, yo lo amé. Y a veces hasta defendemos nuestra religión delante de familiares, porque bueno, yo lo elegí mal, no soy el tonto que eligió, que ahora va a la iglesita evangélica, sino que realmente mi decisión fue buena, ¿eh? Queremos guardar ese poquito de amor propio. No es lo mismo que Dios pueda amar a una persona buena a que Dios ame a tal punto de entregar a su propio hijo a una persona que no tiene absolutamente nada que inspire amor. No es lo mismo amar a una persona, bueno, tiene algo bueno, algo, por lo menos tomó esta decisión, me quiere seguir, a pensar que Dios nos amó sin ver absolutamente nada bueno en nosotros. ¿Qué produce eso? Pues exalta el amor de Dios. Si mi esposa se porta bien y la amo, bueno, es normal que la ame. Pero si mi esposa se porta extremadamente mal y la sigo amando, vaya esposo que tiene, ¿verdad? Miren en Romanos 5, muchas veces, mucha gente dice, yo no sé si Dios me ama, me siento mal, no me siento amada por Dios, o amado por Dios, o es que no sé, ¿Quieres tener un entendimiento del amor de Dios? Necesitas saber hasta qué punto por ti mismo eres incapaz delante de Dios y que Dios te amó igual. La obra de la cruz es el máximo reflejo del amor de Dios que pueda existir. Miren lo que dice Romanos 5, versículos del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces, esa persona que no puede, no tiene la fuerza suficiente porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo puedo deleitarme en el amor de Dios? ¿Cómo puedo entender mejor el amor de Dios? ¿Cómo puedo encontrar tanta belleza que mi corazón quede postrado delante de Él y quiera vivir para Él? ¿Cómo lo muestra? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al entender que era un pecador, que estaba muerto en delitos y pecados, que era un esclavo, que no podía, y Él me amó, a mí. No por ver algo, que dijo, este sí, este no, este creo que tiene mejor corazón. No vio nada, pero me amó. No es lo mismo pensar que una decisión nuestra agradó a Dios y ahora estar intentando continuamente mantener el agrado sobre nosotros de nuestro Padre, que estar parado por completo en Primera de Juan 4:10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros.
Y esto es el cumplimiento de la profecía de Oseas 14:4, que dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Se cumplió eso, hermanos? Claro, es Dios. Por lo que con respecto a nuestra salvación, repetimos lo mismo que Jesús dijo después de aquel rechazo del joven rico. ¿Quién pues podrá ser salvo?, le decían los discípulos. Y Jesús responde, lo mismo que hoy decimos con toda convicción: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hasta ahora, hermanos, hemos visto solamente los bordes, hemos visto lo superficial. Si Dios nos permite, vamos a seguir viendo las semanas siguientes la soberanía de Dios, el plan eterno, el propósito eterno de Dios, como dice en Efesios 3:11. Un Dios que lo planeó antes de la fundación del mundo con un propósito eterno y lo está llevando a cabo a la perfección y nadie lo puede detener. 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 Detener.